¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos informativos para analizar de qué manera nos afectan estos asuntos que son importantes. Pues finalmente ya salió la lista de los aspirantes a magistrados de circuito que serán renovados en los comicios del primer domingo de junio del 2025. Y resulta que los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo fueron los que hicieron mejor su tarea. Y finalmente presentaron el mayor volumen de candidatos a los 464 cargos de magistrados de circuito que estarán en disputa en los comicios del próximo domingo 1 de junio. De una lista de 2.067 aspirantes que el Instituto Nacional Electoral consideró para ser incluidos en las boletas, fue el Poder Legislativo el que presentó la mayor cantidad de candidatos a magistrados de circuito, con 739, que representan el 35.75% de los aspirantes que estarán en las boletas, mientras que el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República, postuló 710 aspirantes para un porcentaje del 34.34%. Con menos relevancia, el número de aspirantes que llegaron respaldados por el Poder Judicial de la Federación, luego que el comité de evaluación de ese poder renunció a concluir el proceso de postulación en el cual tuvo que ser terminado por el Senado de la República, que solo validó a 435 aspirantes, apenas el 21.04% del total de candidatos que estarán en las boletas. También resalta el dato de que 183 magistrados de circuito que actualmente están en funciones decidieron participar en los comicios de junio para conservar sus cargos si logran la mayoría de votos en sus correspondientes circuitos judiciales. Ellos representan el 8.85% de los candidatos que estarán en las boletas el próximo junio. Y vemos en esta tabla de la diapositiva número 3, en esta tabla vemos que en junio se va a votar para 464 magistrados de circuito en todo el país. Vemos que la cantidad total de candidatos que irán a las boletas son 2.067, y de esos 2.067 la mayor cantidad fue presentada por el Poder Legislativo. Usted lo ve en esta tabla de la diapositiva 3. 739 candidatos postuló el Poder Legislativo, es decir, conjuntamente las cámaras de diputados y senadores, en tanto que el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, postuló 710 candidatos que representan el 34.34% de quienes estarán en la boleta el próximo mes de junio. Y también es un dato relevante que hay 183 magistrados de circuito que actualmente están en funciones que dijeron: yo le entro a los comicios, voy a buscar mi espacio en mi circuito judicial, esperando que la gente me respalde con su voto para continuar en el cargo. Entonces, 183 magistrados de circuito le informaron al INE que están dispuestos. Bueno, le informaron al Senado de la República que estaban dispuestos a participar en los comicios, y por lo tanto 183 magistrados buscarán mantenerse en sus cargos y estarán en la boleta también el primer domingo de junio. Todos estos datos son datos importantes con respecto a la elección de magistrados de circuito en todo el país, porque habrá 464 cargos disponibles. Los magistrados de circuito en las más diversas especialidades del derecho serán votados en circuitos judiciales, de los cuales hay 32 en toda la República, correspondiendo cada circuito judicial a un estado del país. Cuando a usted le surja la inquietud de decir, bueno, ¿y en qué circuito judicial vivo y cuáles son los candidatos por los que yo tengo que votar? De entrada, lo que tiene usted que tener claro es que su estado, no importa en qué estado de la República viva,
es un circuito judicial. El territorio del estado donde usted vive es un circuito judicial. Más adelante vamos a ver cuáles son los distritos judiciales que corresponden a cada entidad federativa, porque cada estado de la República corresponde a un circuito judicial. Y usted nada más va a votar por los magistrados que se hayan registrado para contender en el circuito judicial que corresponde a su estado. Los ciudadanos tendrán que votar únicamente por esos magistrados que tengan jurisdicción en la entidad en las cuales ellos radican, de acuerdo con el circuito judicial que les corresponda. ¿Cómo están estructurados los 32 circuitos judiciales del país? Bueno, podemos partir de un ejemplo muy simple. El primer circuito judicial de la República corresponde a la Ciudad de México. Y esto lo podemos ilustrar con la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos con claridad cuáles son los circuitos judiciales del número 1 al número 11. El primer circuito judicial, como usted puede ver, corresponde a la Ciudad de México. El segundo circuito judicial es el Estado de México, el tercero es Jalisco, el cuarto es Nuevo León, el quinto circuito judicial es Sonora, el sexto es Puebla, el séptimo Veracruz, el octavo Coahuila, el noveno San Luis Potosí, el décimo Tabasco y el undécimo es Michoacán. ¿Por qué es importante que usted tenga claro en qué circuito judicial vive? Porque tendrá que votar solamente por los magistrados que se hayan postulado para ser magistrados en el circuito judicial que a usted le corresponda. Eso simplifica mucho el momento de decidir y de elegir. Y también, como lo veremos mañana, en ese circuito judicial se va a votar por juzgados de distrito, por juzgadores de distrito, de acuerdo con la lista de candidatos que se hayan inscrito y que haya validado el Instituto Nacional Electoral. Bueno, aquí vemos del 1 al 12 cuáles son los circuitos judiciales y si usted vive en alguno de estos 12 estados de la República, ya váyase familiarizando con el hecho de que solo votará por los magistrados de circuito que correspondan a su circuito judicial. Por otra parte, también el 12º Distrito Judicial del país cubre todo el estado de Sinaloa, en tanto que el 22º Circuito Judicial tiene jurisdicción sobre el estado de Querétaro. Son los dos extremos de la diapositiva número 7. Aquí en la diapositiva número 7 también vemos otros circuitos judiciales del 12º al 22º, del 12 al 22. Mire, si a usted le dicen que tiene que votar en el circuito judicial número 12, es que usted vive en el estado de Sinaloa. El circuito judicial 13 es Oaxaca, el 14 es Yucatán, el 15 es Baja California, el 16 es Guanajuato, el 17 Chihuahua, el 18 Morelos, el 19 Tamaulipas, el 20 Chiapas, el 21 Guerrero y el 22 es Querétaro. Por eso es muy importante que usted se ubique en el circuito judicial que le corresponda, porque usted no tendrá que votar por 424 magistrados. Votará por los 5, 6, 7 y en algunos casos, exagerando, 10 magistrados de circuito que le correspondan. Entonces, eso simplifica en gran medida la decisión que tendrán que tomar los ciudadanos. Vamos a otro ejemplo. Después de ver cuáles son los circuitos judiciales del número 12 al número 22, del 12º al 22º circuito judicial, si usted ve también, nada más como un detalle curioso, a la derecha de cada nombre de circuito judicial aparecen los juzgados de distrito que lo integran. Bueno, si usted, por ejemplo, vive en Sinaloa, probablemente va a tener que votar por la mitad de los juzgadores de distrito que corresponden a su estado, porque ya ve que la elección va por mitad. Entonces, en lugar de votar por 15 o por 14 o por 11 jueces de distrito, muy probablemente en Sinaloa nada más va a votar por 6 jueces de distrito, pero eso lo veremos mañana con más detalle. Mientras tanto, vamos a observar otro ejemplo, el que corresponde a los circuitos judiciales del 23º, que corresponde al estado de Zacatecas,
y el 32º circuito judicial, que es el que cubre el estado de Colima. Es el tercer bloque de circuitos judiciales que vamos a ver ahora en la diapositiva número 9. Como le decía desde el principio, cada circuito judicial corresponde a un estado de la República. Y en cada estado de la República, en cada circuito judicial, hay un número diferente tanto de magistrados de circuito como de juzgados de distrito. Por lo tanto, el circuito judicial 23º corresponde a Zacatecas, el 24 o 24 a Nayarit, el 25 a Durango, el 26 a Baja California Sur, el 27 corresponde a Quintana Roo, el 28 a Tlaxcala, el 29 a Hidalgo, el 30 a Aguascalientes, el 31º es Campeche y el 32º es Colima. Como usted podrá ver también, por ejemplo, en el caso de Colima solamente hay 3 juzgados de distrito y otros 3 juzgados de distrito en Campeche. Entonces, el número de candidatos por los que tendrán que elegir las personas que vivan en Campeche y en Colima, o dicho de otra manera, en el circuito judicial 31º y 32º, pues van a ser menos candidatos que los que tendrían que votar si revisáramos, por ejemplo, la diapositiva 5, donde viene el circuito judicial de la Ciudad de México. Vea usted en la diapositiva 5 que el Circuito Judicial de la Ciudad de México tiene 77 juzgados de distrito. Por lo tanto, el número de candidatos por los que votarán las personas que viven en la Ciudad de México, de candidatos a jueces y de candidatos a magistrados, indudablemente va a ser más grande que los que van a votar en, por ejemplo, en Coahuila. En Coahuila hay 13 juzgados de distrito ordinarios y 3 auxiliares. Por lo tanto, es muy diferente el número de los 77 juzgados de distrito ordinarios de la Ciudad de México contra los 13 del estado de Coahuila. Y si nos regresamos a la diapositiva que estábamos viendo, a la número 9, vemos también en esta diapositiva 9, donde están incluidos los circuitos judiciales más pequeños por el número de habitantes que cada uno de esos circuitos judiciales tiene. Aquí ve usted, por ejemplo, que en el caso de Zacatecas tiene nada más 3 juzgados de distrito ordinarios y 4 auxiliares. Y vemos el caso de Quintana Roo. En Quintana Roo está un poco más es más grande la cantidad de juzgados que hay de este bloque del circuito judicial número 23 al circuito judicial número 22. Resaltan los 10 juzgados de distrito de Quintana Roo, pero en general vea usted, por ejemplo, Tlaxcala tiene 4 juzgados de distrito. Entonces, si vamos por mitad, en Tlaxcala solo tendrán que votar para elegir 2 jueces de distrito, lo mismo que en el estado de Hidalgo, como lo vemos en la diapositiva número 9. Es muy importante que trate usted de visualizar y de focalizar cuál es el circuito judicial donde vive, porque cuando llegue el momento en que tenga que analizar los candidatos a magistrados y jueces, será muy importante que lo haga desde la perspectiva del estado donde usted radica, porque eso va a simplificar muchísimo, muchísimo el momento de la decisión cuando usted tenga que ir a la urna a decidir cuáles son los magistrados de circuito y los jueces de distrito que le parezcan a usted más atractivos o más apropiados para trabajar en su estado. El circuito judicial 23 es Zacatecas y usted tendrá que escoger a los magistrados que van a trabajar solo en el estado de Zacatecas. Lo mismo tendrá que votar por los jueces de distrito que van a trabajar nada más en Zacatecas. Eso simplifica muchísimo el proceso y por lo tanto es importante que usted lo empiece a ver desde ahora con claridad para que en el momento de la decisión sepa cuál es la lista reducida de candidatos a magistrados y jueces que usted tendrá que analizar en el momento en que tenga que ir a las urnas. Pero además tome en consideración otra cosa. Las campañas de los candidatos a magistrados, a jueces, a ministros durarán 2 meses a partir del domingo 30 de marzo. El 30 de marzo empiezan las campañas y por lo tanto tendrá usted todo el mes de abril y todo el mes de mayo para revisar con calma los candidatos que correspondan a su circuito judicial, que es el estado donde usted está viviendo. Bueno,
Los requisitos y perfiles son muy importantes. La reforma al Poder Judicial se promulgó para entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el domingo 15 de septiembre del 2024. Usted lo recuerda, el 15 de septiembre del 2024 hubo incluso una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque se conmemoraba la independencia. La reunión empezó mucho antes del grito del 15 de septiembre, pero también porque era un momento en el que se celebraba que se había promulgado ya la reforma del Poder Judicial y se había decidido que los ministros, magistrados y jueces serían electos por voto popular directo. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024. En esa reforma se establece en el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluyan su periodo. Esto con el propósito de que adquieran experiencia y destreza en el manejo de las leyes. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos. Lo que le decía hace un momento, si el magistrado fue electo en el estado de Zacatecas o el juez de distrito fue electo en Zacatecas, ahí tendrá que trabajar. Por eso tiene que ser alguien que usted analice muy bien, revise muy bien, y si además lo conoce por la proximidad que tenga con él, pues ya sabrá con mayor certeza por quién votar. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos los magistrados o los jueces, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial, y podrán ser removidos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. El mismo artículo constitucional especifica cuáles son los requisitos que se requieren para aspirar a los cargos de magistrado de circuito y juez de distrito, que son los mismos, indistintamente. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Punto 2. Contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la Constitución, contar con título de licenciatura en Derecho expedida legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo a que se postula, al que se postula en licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Es decir, si se postula un candidato que quiere ser juez de distrito, pero en materia penal, pues tendrá que probar que tiene especialidad en el derecho penal o en el derecho civil o en derecho constitucional o en derecho administrativo, según sea el caso, para el cargo que él se haya postulado. Para el caso de magistrada y magistrado de circuito, deberá contar además con práctica profesional de al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidatura, es decir, a la especialidad para la cual se postuló como candidato. También deberán gozar los candidatos de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad. También tienen que haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 96 de la Constitución. También otro requisito para candidatos a magistrados y jueces es que no hayan sido titulares de una Secretaría de Estado, de alguna Fiscalía General de la República o de algún estado, senadora o senador, diputada o diputado federal, ni persona titular del Poder Ejecutivo en algún estado, es decir, gobernador en algún estado, por lo menos durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria. Es decir, quienes hayan ocupado alguno de estos cargos en un periodo de un año previo al día de la publicación, no pueden ser candidatos. Si ya pasó más de un año, entonces sí se les puede considerar. Con respecto a una inquietud que expresaron muchos jueces y magistrados con respecto a los derechos laborales, también es un asunto que está considerado en la reforma constitucional. Los derechos laborales de los magistrados que concluyan su encargo
o que no resulten electos en los comicios de junio, conservarán intactos sus derechos laborales, como lo establece el artículo 10º transitorio del decreto de la reforma constitucional publicado el domingo 15 de septiembre del 2024. ¿Qué es lo que al respecto contiene el segundo párrafo del artículo segundo transitorio de este decreto? Bueno, textualmente señala lo siguiente. Las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior se refiere a los que estén en el desempeño de su cargo de magistrados o de jueces, eh, serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025. Es decir, los magistrados y jueces en funciones de manera natural podían ser incorporados a la lista de candidatos para la elección de renovación del Poder Judicial, excepto, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postulados para un cargo o circuito judicial diverso. Es decir, si son magistrados en el estado de Sonora, pero quieren ahora ser magistrados en otro estado como Jalisco o Michoacán, pues en ese caso sí vale cambiarse de adscripción y tendría que haberlo manifestado ya. Pero todo esto en caso de que no resulte electo el magistrado o juez, en caso de que la ciudadanía no le reitere su confianza, su encargo terminará, como ya lo sabemos, en el momento en que inicien sus cargos los nuevos magistrados y jueces que surjan de la elección extraordinaria que vamos a realizar en el mes de junio. Pero lo que se establece en los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional es que si podían ellos participar o declinar. Ya vimos en la información que comentábamos al principio de este punto y coma, veíamos que hay una buena cantidad, hay 183 magistrados de circuito, 183 magistrados de circuito que decidieron participar en los comicios del 1 de junio y que quieren seguir en sus cargos. Entonces, esas personas, si no resultan electas el 1 de junio, no pierden sus derechos laborales. Simplemente no podrán continuar en el cargo, pero no pierden sus derechos laborales. Y el decreto de reforma constitucional establece lo siguiente. Las magistradas y magistrados de circuito o juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, conforme al segundo párrafo del artículo segundo transitorio de este decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como se harán acreedores a las prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales que estarán contemplados por la Administración Federal. Es decir, se les indemnizará a aquellos que declinaron no ser candidatos en esta elección de junio, pero a los que sean candidatos y que no resulten electos, de cualquier manera se les va a dar la indemnización que corresponde por ley. El proceso de la renovación de los magistrados de circuito y de jueces de distrito será por etapas, según refiere el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Qué dice este decreto? Dice que para el caso de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, la elección será escalonada renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos cuáles son los circuitos judiciales que existen en el país, veíamos, por ejemplo, como lo observábamos en la diapositiva 9, que en el circuito judicial de Zacatecas, pues hay nada más tres jueces de distrito. Igual en el caso de Tlaxcala, hay nada más 4 jueces de distrito, en Campeche solamente hay 3 jueces de distrito y en Colima también hay solo 3 jueces de distrito. Todo eso está contemplado en la convocatoria y por lo tanto, cuando veíamos, por ejemplo, la enorme cantidad de jueces que hay en la Ciudad de México, eso lo vimos en la diapositiva número 5, en la Ciudad de México hay
77 juzgados de distrito ordinarios, pero nada más la mitad de los titulares de esos 77 juzgados de distrito son los que van a ir a la votación en junio próximo, es decir, la mitad de los magistrados de circuito y la mitad de los jueces de distrito. Eso simplifica mucho el proceso de elección extraordinaria de este año, de junio de este año, y el resto, la renovación del resto del Poder Judicial se tendrá que realizar en los comicios ordinarios de junio del 2027. En la diapositiva 17 vemos el modelo de la boleta para la elección de magistradas y magistrados de circuito. Vea usted, por ejemplo, cómo viene la lista de nombres. Y a la izquierda de cada uno de los nombres viene las dos letras iniciales del poder que lo propuso: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En el centro de esta boleta, si usted se fija, aparece, dice, en este distrito se elegirán 6 cargos de las siguientes especialidades por materia. Pero también vea arriba, dice circuito judicial. Ahí debe decir qué circuito judicial es según se trate del estado en el que se va a realizar la elección de magistrados y de jueces. Pero, por ejemplo, en esta boleta se habla de que se van a elegir 6 magistrados para este circuito judicial, para el circuito judicial que sea 6 magistrados. Pero vea usted que es muy importante que revise las dos letras que están antes del nombre: PE, Poder Ejecutivo; PL, Poder Legislativo; PJ, Poder Judicial. Son los poderes que los postularon. Y las letras EF significa que es un magistrado que está en funciones, pero que quiere que el ciudadano lo elija para continuar en su cargo. Aquí vemos, por ejemplo, que en esta boleta hay menos nombres porque simulando que solamente se van a elegir 6 magistrados en este circuito, en este estado, entonces hay menos nombres de candidatos. Pero si vemos la diapositiva número 18, veremos que esta boleta, este modelo de boleta tiene más nombres. ¿Y por qué tiene más nombres? Bueno, porque se supone que también habrá boletas y habrá estados donde se va a votar por un número mayor de magistrados. Aquí se está simulando, por ejemplo, que se van a elegir 10 magistrados. Y si se fija en la parte de arriba, hay 5, digamos, 5 cuadritos. ¿Por qué? Porque en la izquierda va a poner usted los números que correspondan a las candidatas a magistradas mujeres, y en la derecha, en los cuadritos de la parte superior derecha, pondrá los números de los candidatos a magistrados varones según el número de candidatos de magistrados de circuito que se vayan a elegir en su estado. Y por eso veíamos también que en la anterior, donde solamente se van a elegir seis magistrados, 3 tendrían que ser mujeres y aparecen 3 cuadritos a la izquierda, y 3 tendrían que ser hombres, por eso aparecen 3 cuadritos en la parte superior derecha para que ahí ponga el número que corresponda al candidato que usted considere idóneo. Y en la diapositiva 18 vemos que como es más grande la elección, acá se van a elegir, se simula que se van a elegir 10 magistrados, por lo tanto hay 5 cuadritos para poner los números de 5 candidatas mujeres, y a la derecha 5 cuadritos para poner los números de 5 candidatos varones. Como usted observa, esto nada más va a referirse a los candidatos a magistrados de circuito que correspondan a su entidad federativa. Todo se va a ir simplificando. Bueno, ya le decía a usted que se va a votar nada más por la mitad de los candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque se pidió al Consejo de la Judicatura que proporcionara los nombres de aquellos magistrados o jueces que estaban por terminar su mandato, o aquellos magistrados o jueces que se iban a jubilar, y esos espacios se van a poner a votación en junio. Pero también se le pidió al Consejo de la Judicatura Federal la lista de todos los cargos de magistrados y jueces para de ahí elegir la mitad que se van a votar en el próximo mes de junio. Bueno, todo esto está muy claro. Una vez que los ciudadanos tengan claro en qué circuito judicial radican, podrán ubicar con mayor facilidad a los candidatos que estarán en la contienda en el estado en el que les corresponda. Además, esto es bien importante, además, a partir del domingo 30 de marzo del 2025, el Instituto Nacional Electoral dará de alta en su página de internet
un micrositio denominado Conócelos, en el cual se publicarán fotos y antecedentes profesionales de los candidatos que aparecerán en las boletas circuito por circuito. Entonces, tendrá usted 2 meses para visitar este micrositio del INE denominado Conócelos y ahí verá, de acuerdo con el circuito judicial que le corresponda y de acuerdo con el estado donde usted viva, quiénes son los candidatos para magistrados y jueces que estarán en la boleta y usted podrá revisar sus nombres y sus antecedentes. Y bueno, con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.